Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un episodio especial, un poco improvisado. Venimos de visita a importunar a un gran hombre de Dios, un inspirador para nosotros. Así que esta es una nueva sección que le habíamos comentado antes. Vamos a entrevistar a ciertas personas que nos han inspirado o que se desarrollan en actividades puntuales que son necesarias también de conversar, que son parte de la unidad que queremos llevar. Entonces está Dani y está Abby. Saluden. Hola, chicos. hola chicos y chicas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Y tenemos un invitado especial, como les decía. Es un pastor que a mí en lo personal me inspira mucho. Sus prédicas me han volado la cabeza más de alguna vez. A todos. Nos han llevado a pensar bastante. Él tiene su obra en el sur de Chile, pero la idea es que él lo cuente, así que lo presentamos, el pastor Ismael Huentecol. Bueno, muchas gracias por hacerme partícipe de su proyecto que tienen de trabajo y también de querer ser de bendición para la iglesia a través de estos medios que no todos se atreven a considerarlo, pero que en realidad es de mucha bendición. Bueno, mi nombre es Ismael Huentecol. Tengo mi ascendencia mapuche. Huentecol quiere decir agua que baja de la quebrada, quiere decir Huentecol. Y tengo mi otro apellido que es Marileo. Y Marileo es lo contrario, porque es fuego. Entonces tengo el agua y el fuego. Marileo quiere decir 10 llamaradas. Y la verdad que hace un tiempo atrás, bastante tiempo atrás, yo llegué acá a Santiago teniendo 12 años. Me vine a estudiar, vine a vivir otras realidades como las que se viven acá en la capital. Y acá pude sacar mi profesión, y cuando estaba en el último año el Señor apareció en mi camino y vino a revolucionar absolutamente todo. Y desde ahí comenzamos esta aventura con el Señor que ha sido maravillosa hasta el día de hoy. Wow, ¿eso hace cuántos años, más o menos? El año 94. Wow. Tenemos tiempo. Todavía Tenemos tiempo. No habían nacido alguna No, vez. yo todavía no había. Yo todavía no estaba planeada, creo. Bueno, pastor, gracias por estar con nosotros. Queríamos saber, entre todo lo que le vamos a preguntar hoy día, cómo inició su ministerio. Bien, mire, todo partió por una necesidad, que algo había en mi corazón, el deseo de servir al Señor. Eso me llevó a desestimar un trabajo que se me había dado, producto de todas mis calificaciones que había sacado donde estudié. Iba a ser derivado a trabajar al norte, a Chuquicamata. Y ahí estuve ese encuentro con el Señor que les decía que vino como a cautivar de una manera tan radical mi corazón que dejamos todo eso de lado por querer servirle y prepararnos. Recuerdo que tenía como 6 meses en la iglesia, fui a hablar con el pastor y le dije a él que quería, con el pastor Eduardo, quería ir a trabajar con mi gente al sur, que quería darle a conocer esta maravillosa noticia que había cambiado mi corazón, que había cambiado mi vida. Y en esos momentos el pastor me dice, él no me dice así, no puedes todavía, sino que con bastante sabiduría me dice, va a ser lindo aquel día cuando oremos todos como iglesia y que vayas a trabajar con tu gente, me dijo, así que con eso me lo dijo todo. No necesito decir nada más. Claro, y bueno, de ahí ya hubo toda una escuela con el Señor, porque empezamos a trabajar en diferentes
área acá en la iglesia ayudando a barrer cuando nos reuníamos en el estadio Nathaniel. Wow, Ahí ayudábamos a cargar parlantes, participando en las clases o escuela dominical que se hacía, participando en las diversas actividades y después también trabajando en evangelismo en los diferentes lugares acá como Cerro Navia, Pudahuel, La Vega Central, en Nos. De igual manera estuvimos trabajando ahí con un grupo de muchachos y ahí en una oportunidad se hizo, hay una organización internacional que se llama Comiban. Entonces ellos hicieron un llamado, esto estoy hablando del año 97. Ellos pidieron los que querían saber de misiones, que pudiesen ir y todo eso, y se dio la posibilidad de poder ir. Y antes de ir me llaman los pastores acá a la iglesia. Y yo me preguntaba qué es lo que hice, me mandé algún condoro. Sí, y empecé a recordar esa noche, no dormí la noche anterior que tenía que presentarme. Decía, pero ¿qué habrá pasado? Nadie me dijo nada, todos conspiraron en el tema. Entonces cuando llego estaban todos ahí y como me vieron nervioso, empezaron a molestar y decir, ¿y cuánto le damos? ¿Cuánto? No tuvieron piedad. Hasta que un momento el pastor Eduardo hizo callar a todos y me dice, mira, ¿tú estarías dispuesto a irte a trabajar con tu gente? Y antes que terminara yo ya le estaba diciendo que sí. No tenía ni que decir la oración y usted ya estaba en el sur. Claro, y después, en febrero del año 98, porque estoy hablando a fines de octubre, en febrero del año 98 ya estaba con mis maletas partiendo a trabajar a Lonquimay en el Camino Internacional Pinoachao, en una localidad que se llama Pehuenco. Sí, ahí hay algo que yo creo que deberíamos aclarar, porque tenemos audiencia internacional y el pastor habla de mi gente. Y a veces suena como que fuera extranjero, pero no es extranjero, está en una zona un poco más austral. Sí. Que nos cuente un poquito de la cultura, de dónde viene, más o menos, sí, ponernos en contexto. Ya, bueno, es sabido que acá en Chile conviven varias culturas, pueblos originarios que han estado desde antes de que Chile se constituyera, antes de la llegada de los españoles también, que han estado, y claro, y ellos con una cosmovisión, con una forma de vida tal vez totalmente distinta. Y bueno, el pueblo mapuche, especialmente quienes en los tiempos de la colonización, ellos habitaban desde acá, desde Santiago hacia el sur. Posteriormente, con la llegada, en este caso de los españoles, empezaron a retroceder. No nos vamos a adentrar tanto ahí en la parte de historia que tendríamos mucho tiempo para hablar al respecto, pero hoy en este tiempo, mire cómo me salté todos estos años, hoy en este tiempo estamos, el pueblo mapuche en sí está, a la cual yo le digo mi gente, la concentración mayor está en la región de la Araucanía, parte de ellos también en la región del Biobío y así en la de los lagos también, o de los ríos igual. Entonces, precisamente el pueblo mapuche se subdivide por identidades territoriales, las cuales le llaman donde están los lafkenches, que son los que habitan en la costa, están los pehuenches que viven en la parte cordillerana, los picunches que son de la parte norte, y por el mapuche dice del Gualmapu, le llama así al territorio mapuche en sí. Y ahí en ese territorio están ubicadas las identidades territoriales y los huilliches hacia el sur. Y en la parte central, ahí están los huenteche o los nache, le dice el mapuche. Entonces, ustedes sabrán por mi apellido que soy huentecol, por lo tanto viene de la parte central huenteche,
que esa sería mi identidad territorial en este sentido. Maravilloso. Siempre un trasfondo del apellido, o sea, de repente suena como muy normal, pero tiene todo un trasfondo. Sí, en el pueblo mapuche es muy, muy importante. Eso es un dato que yo incluso no lo sabía, cómo los apellidos se relacionan con los territorios en los que habita el pueblo mapuche, que es algo lindo de saber. Sí, generalmente algo como para diferenciar algunos apellidos, por ejemplo, los que terminan en F, generalmente, ahora no estoy diciendo al 100%, pero generalmente se originan, por ejemplo, de la costa. Dato curioso del día, siempre se aprende algo. Si nos aprendemos eso, podemos decir usted viene de este lado. Sí. Claro, sí. Vamos a tener una clase de identificación de apellidos. Ahora que ya estamos más claros, ya le podemos hacer esta pregunta. Si bien ya nos contó más o menos cómo llegó al ministerio y todo, ¿cómo descubrió su llamado a las misiones? A las misiones como tal, y qué lo llevó a hacerlo hacia Loncomahuida o hacia su gente, como usted dijo. ¿Sabe qué? La verdad, yo quisiera serle bastante honesto en esto, no lo sé. Era la pregunta que más teníamos. Era la respuesta que no nos esperábamos. Hagamos unos comerciales porque vamos a estar arreglando eso. No, pero está bien, pues es una conversación honesta, dijimos. Sí, lo que sí, yo me encontré por esta pasión que uno tiene en su corazón de servir al Señor, me encontré involucrado en esta realidad. Claro. Se dio como eso. En un momento alguien me dijo en una oportunidad, usted es un misionero. Bueno, le dije yo, no sé, le dije yo, creo, le dije, pero la verdad le dije que por el hecho de querer servir al Señor, me encuentro acá, en este lugar. Y eso ha sido lo que me ha mantenido ahí en ese lugar. Entonces, de poder responder cómo nació el llamado y todo, yo lo único que le puedo decir y lo que le anticipaba anteriormente, que después de haber tenido este encuentro con el Señor, hubo en mi corazón ese deseo de compartir esta tremenda noticia que pudo cambiar mi vida, pudo cambiar mi realidad, porque no había absolutamente ninguna cosa, nada, absolutamente nada que pudiese uno decir, esto sí puede cambiar mi vida, aparte del Señor Jesucristo. Claro. La llenura completa, ¿no? Sí. Y ahora, adentrándonos mucho más, siendo mucho más íntimos en esta conversación, ¿cómo es la vida en Loncomahuida y sus alrededores? ¿Qué nos puede contar de su día a día, de su semana, de todo eso? Bueno, es nuestra jornada generalmente empieza alrededor de las 7 de la mañana y estamos nosotros insertos en una realidad donde la gente es muy cariñosa, donde la gente tiene una forma de ver las cosas no tan rápida como en la ciudad, claro, especialmente acá, sí, como en Santiago. Muy instantáneo, ¿no? Exacto. Allá la vida es más lenta, la gente se da el tiempo para conversar, son buenos para tomar mate. Mate. Sí, y en general se fomenta mucho lo que es la conversación. Algo, por ejemplo, perdón que me arranque un poco la pregunta, pero generalmente se acusa al mapuche de no ser bueno para dialogar, y el mapuche es el mejor para dialogar, son muy buenos para conversar. Y la verdad es que son gente honesta, gente trabajadora, gente sencilla, que aprende a vivir con lo normal, que no están así tal vez desesperados porque tal vez no tienen mayores comodidades o cosas así, sino que uno aprende con ellos a vivir lo que es la simpleza de la vida. Y inclusive son tan solidarios que incluso ellos tal vez pueden tener lo mínimo en su casa, pero son capaces de ser solidarios. Y especialmente con las visitas, cuando van personas, ellos los atienden con lo que tengan.
aunque sea, por ejemplo, no sé, un huevo, aunque sea un pedazo de tortilla, no sé, una sopaipilla, con pebre. Qué rico. Que sea así, pero ellos siempre se preocupan por eso. Qué importante y qué distinto de repente es poder que alguien desde dentro, en el cual confiamos, nos cuente esta parte, porque muchas veces la imagen, ya sea por las redes sociales o la misma tele, muchas veces se muestra así como un pueblo, si bien sabemos que es un pueblo guerrero histórico y todo lo que queramos decir, se muestra como muy al choque, muy en la pelea, y usted nos acaba de contar algo muy importante y que son buenos para conversar. Es necesario saber incluso para no dejarse guiar más allá del primera conflicto, imagen, que no vamos a entrar en un tema tan complejo, pero sí ver la cultura real, o sea, ver a alguien que vive con ellos y no solo dejarse llevar por el... Claro, y ver que son tan cercanos. Sí, por ejemplo, mire, le cuento una anécdota. Nosotros, antes de que terminara el año 2019, quisimos ir a ver a una familia. Nos propusimos con mi esposa ir a ver a 5 familias. Y la verdad que lo fuimos a ver porque de igual manera le llevamos mercadería, porque uno lo que está acostumbrado es hacer eso, pues uno los va a ver y siempre uno tiene que llevar algo. Claro. Y es como esa es la realidad. Sí, la realidad la realidad del sur es así. Ya ves que sale la entrevista de comprar a tu pastor, por favor. Y la verdad, nosotros nos propusimos ir a visitar 5 hogares. Y yo le estoy hablando de comunidades que generalmente aparecen en las noticias, donde hay mucha movilización, donde se intenta muchas veces generar o estigmatizar a los que habitan en ese lugar. Y fuimos a visitar y alcanzamos solamente a 3. De todo el tiempo que nos dimos, que fue casi el día prácticamente, porque no nos dejaban ir. No dejaban pasar. Nosotros llegábamos a sus casas y pasen, nos decían, y ahí ya sea un juguito, comida, así que preparaban, mate, empezábamos a conversar y nos hablaban de sus cosas cotidianas que se vive en el día a día o que ellos viven en el día a día, y se nos pasaba el tiempo. Claro. Y nos dimos cuenta, el último hogar, que fue la tercera familia que fuimos a ver, estaríamos como 1 hora aproximadamente, y nos dimos cuenta eran las 10 de la noche y teníamos nosotros que regresar. Entonces fue eso lo que aceleró nuestra ida del hogar, porque si no hubiesen pasado el tiempo. Porque en realidad es muy lindo escucharlo, hablar con ellos, hablar desde su sencillez, desde sus vivencias. Por ejemplo, a veces están sus casas donde se filtra todo el aire. No son casas como las que estamos acostumbrados, sólidas, ¿no? Claro, tal vez a ver, pero en esa sencillez ellos han aprendido este tema de la generosidad, la amabilidad, que ha sido muy enriquecedor. Eso quizás es algo igual importante decir, porque como también tenemos un poco de público extranjero, puede que piensen en casas así como unas construcciones con ladrillo y techo así. Son construcciones ligeras. Y no, es todo lo contrario. La gente de la Araucanía son gente muy humilde en cuanto a todas sus cosas, y mucho también en sus construcciones de casa. Claro, los pisos, por ejemplo, yo no diría en la mayoría, pero en gran parte. En gran parte de ellos son de tierra. Son de tierra, sí. Yo me ha tocado presenciar y son de tierra, y la gente duerme y hace su vida normal, y de repente uno reclama porque se le saltó una cerámica o porque, no sé, el piso le pasó algo, pero es increíble que ellos puedan vivir felices en un lugar así, y nosotros nos quejamos de lleno muchas veces. Sí. Muy lindo, Pastor, también saber justamente toda esta vivencia con su cercanía de su pueblo. Y también quisiera preguntarle cómo usted lleva esta unión de cultura entre sus raíces mapuches y el evangelio. Porque yo creo que también en cierto momento tenían que chocar con ciertas creencias. Entonces, ¿cómo usted logra llevarlo sin que
se tenga que olvidar una raíz. Acá nosotros lo que tenemos que hacer memoria de lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos un mandato. El Evangelio no es cultural. El Evangelio no puede transformarse en un sistema cultural que muchas veces estamos acostumbrados. Nosotros tenemos que ver lo que dice la palabra del Señor. El mandato para nosotros es ir y hacer discípulo. No discípulo, no de un hombre, no de una denominación, sino de Cristo. Y hay algo que tiene que ser para nosotros tan fundamental. Si Él nos mandó, inclusive dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, dice que habrán de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Si eso no hubiese estado en el corazón del Señor, el Evangelio probablemente podía ser un Evangelio cultural, ¿verdad? Donde uno lleve todo su sistema y lo pueda aplicar, y los que no entran al sistema no son parte de la salvación. Claro. Damos gracias al Señor que Él viene a transformar nuestro corazón. Amén. Entonces, dentro de esto, aclarando esa parte, el Evangelio en sí, y cuando las personas los entienden, se dan cuenta de las cosas que son practicables y las cosas que no son practicables. Ahora, tal vez voy a entrar a un terreno un poquito complejo. Adelante. Pero acá ya tenemos el pecho a las balas, así que dele nomás. Pero creo que la iglesia generó mucho daño en el tema mapuche, en la forma de evangelizar, en la forma en la cual se buscó aplicar el conocimiento del Señor. Y esto mismo vino a generar en las comunidades un cierto rechazo. Aunque yo les diré, en estadística, el 66% de los mapuches son evangélicos. Wow. Y generalmente, y es increíble, una semana atrás estuve conversando con unos dirigentes que incluso han aparecido en las noticias, a veces hablando, y estuve conversando con uno de ellos que dicen que es uno de los más radicales que hay allá, pero él no, una persona sencilla, y yo lo considero un amigo y él igual me considera de esa manera, y nos damos el tiempo para conversar acerca de esta realidad. Y ahí hablábamos este tema, y él me decía, él no es evangélico, él, pero sí hemos podido conversar. Y en una oportunidad a mí me sorprendió mucho, porque yo vuelvo a decirle, él ha aparecido en diferentes tipos de movilizaciones mapuche, ha aparecido, lo han entrevistado y todo. Entonces él me hablándome y me decía, es increíble, me dijo, pero la contribución que han hecho los evangélicos dentro de la cultura mapuche ha sido buenísima. Wow. Porque dentro de esto, el mapuche, por ejemplo, cristiano, generalmente vela más por cuidar el tema cultural que por destruirlo. Vela más por preservar el conocimiento mapuche que por, de alguna manera... destruirlo y llevarlo a otro lado. Exactamente. Entonces, yo no veo tanto, ahora si uno lo lleva a ciertas cosas que se puedan generar, que uno ve que riñen con la palabra del Señor, tal vez esas cosas sí pueden suceder, pero es lo menos. Pero en el tema, por ejemplo, del lenguaje, de participar de las actividades, me ha tocado de participar en Palín, que es un juego mapuche, el chagún, que le llaman, que es un conversatorio de huerquenes y de loncos, donde he sido invitado a participar, y para mí ha sido un honor estar con ellos, porque no a todas las personas lo invitan a participar. De participar de igual manera en los millatunes, que son ceremonias mapuche, que son ceremonias donde le dan gracia a Dios. Y es increíble, pero hay un momento donde rodean, porque culturalmente ha sido así, rodean el canelo, todos se ganan alrededor del canelo, y ahí se colocan de pie, y hay un momento en que se colocan de rodillas para agradecer a Chau Nechen.
Y Chaunechen quiere decir padre, creador y sustentador de todo lo que existe. Wow. Eso quiere decir ese nombre. Entonces es increíble los que tienen un conocimiento acerca de nuestro Dios y de esta maravillosa salvación que se nos ha sido dada, este regalo maravilloso a nosotros. Lo que sucede ahí es que cuando ellos van y se ganan frente al canelo o rehue que le llaman, le oran al Señor. Sí, ellos oran al Señor. Cambia el lenguaje. Canalizan su oración al Señor como lo establece la palabra del Señor. Qué hermoso. Al final nos damos cuenta que las visiones que uno ve de choque de creencias no son tanto como uno puede justamente eso iba a comentar, que me parece casi chistoso los prejuicios de un lado de otro. Sí. Porque uno tendería a pensar que no vive allá, que claro, la mayoría de la gente no cree, y el pastor nos da la estadística, así venía preparado. Y por otro lado, ellos también tienen, como decía el pastor, un cierto prejuicio por el daño anterior que hizo la iglesia con ellos. Entonces hay un prejuicio de ambos lados y volvemos a lo mismo que partimos en el piloto de por qué no unirnos, por qué no empezar a conversar. Y escuchar esto te abre mucho... Dejar las diferencias y basarnos en el amor que hay en cada uno de nosotros y en cada una de nuestras creencias. Al final todo siempre va a ser... Yo tengo una pregunta al margen que no está en pauta, pero dentro de mi ignorancia, ¿hay alguna traducción al mapuche, o sea, al mapudungún de la Biblia? No. Sí, el Instituto Lingüístico de Verano hizo la traducción del Nuevo Testamento. Está todo el Nuevo Testamento en mapudungún y agradecido del Señor porque uno de los primeros ejemplares me lo entregaron. Me lo entregaron a mí. Lo tienen marcado. Lo tengo ahí guardado. Estaba terminando la copia y ya estaba poniendo el marco. Claro. Qué hermoso. Sí. Maravilloso. Si no me salí tanto. Perdonamos, se le perdona. Bueno, para seguir con esto, entrando en contexto, igual para la gente que no conoce el trabajo del pastor, el pastor trabaja junto a su familia y su gente con niños vulnerables. Y quería saber, es lo personal, porque trabajo en el Ministerio Infantil, quisiera saber cómo ha impactado su vida y la de su familia el trabajar con niños en extrema pobreza o de situación social vulnerable. Para nosotros, este trabajo es increíble, pero la congregación en la cual nosotros hemos podido, por la gracia del Señor, desarrollar en la ciudad de Collipulli se originó con el trabajo con niños. Y este trabajo lo comenzó mi esposa. Y ella lo comenzó con 2 niños que eran los hijos de un matrimonio que empezó a participar con nosotros. Yo estoy hablando a fines del año 2002, principio del año 2003. Y en menos de 2 meses se multiplicó a tal punto que llegaron a ser como 50 niños. Wow. Y hemos llegado a tener nosotros más de 300 niños. 300. Eso es muchísimo. Y así comenzó el trabajo en la iglesia. Entonces con ellos, toda nuestra actividad se originó trabajando ahí con ellos, que fue donde más se desarrolló nuestro ministerio. Empezamos a trabajar con ellos, a sembrar la palabra, y hoy, en estos momentos, hay un matrimonio, son jovencitos ellos que se casaron no hace mucho tiempo. Ellos se originan producto del trabajo que hemos hecho con niños en la ciudad de Collipulli. Entonces ellos ahora son los que nos ayudan en la iglesia, son los que están participando junto con mi esposa en las actividades con los niños, tanto en la ciudad como también en las comunidades mapuche. Entonces, la mayoría de los integrantes de la música en la iglesia provienen del trabajo que se hizo con los niños. Ahora yo les comento eso así a grandes rasgos, y para nosotros es fundamental que como iglesia nos preocupemos de sembrar en nuestras generaciones. Sí, es fundamental. Entonces, en este sentido, el trabajar con los niños, yo siempre escuchaba que los niños son el futuro, pero
y cuestionaba esa posición porque para nosotros desde hace mucho tiempo los niños dejaron de ser el futuro. Son el presente. Son el presente, ¿no? Claro, porque a futuro ellos van a ser consecuencias de todo lo que nosotros sembremos en ellos. Entonces, así como nosotros, por ejemplo, somos consecuencias de lo que sembraron, de lo que nos dijeron, y somos consecuencias y vivimos bajo esa realidad. Y el trabajar con niños es una de las áreas que a nosotros nos ha bendecido, pero una enormidad, y ha sido muy maravilloso el poder darnos este tiempo, especialmente a aquellos, y preocuparnos por aquellos que están en situaciones bastante complejas. Conversando con alguien hace como unas 2 semanas atrás, me preguntaban acerca del tema con los niños. Ajá. Y qué es lo que me motivaba, me decían eso, qué es lo que nos motivaba a hacer todas las tareas que hemos hecho, ya sea, por ejemplo, en Navidad o de ayuda, porque a veces a mitad de año tratamos de conseguirnos ahí casacas para ellos, como es periodo de invierno, claro, y para poderles llevar lo que son los útiles escolares también. Y nos preguntaba eso. Yo le decía, ¿sabe qué? El hecho de que no lo hagamos, nosotros nos sentimos que estamos fallándole a ellos. Uh-huh. Sentimos como esa responsabilidad de que es nuestro deber preocuparnos por ellos. O sea, el amor los impulsa a sentirlos parte de ustedes. Claro, y la palabra del Señor de igual manera declara cuando el Señor Jesucristo dice que, hablándole a sus discípulos, Él le dice que en ese día van a venir y se le va a decir a ellos, por cuanto a uno de estos pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. Claro. Entonces, súper fuerte. Él deja claro que nuestro compromiso debe ser por estos grupos de personas que tal vez no tienen las mismas posibilidades que nosotros tenemos. Hay un caso, por ejemplo, que a nosotros nos dejó así, pero nos marcó mucho. En una oportunidad estábamos en Loncomahuida y hay niños que caminan entre 2 horas y media para llegar donde está la escuela de Loncomahuida. Y llegaron ellos ahí, pero llegaron las puras hermanas y faltó un muchacho. Entonces nosotros dijimos, ¿y por qué no vino él? Y se nos acercaron y nos hablaron al oído y nos dijeron, lo que pasa, nos dijeron que tuvieron que lavarle su pantalón. Y claro, tenía uno solo. Oh. Entonces eso, la verdad que a nosotros fue como... Qué mal. Se me puso la piel de gallina. Y claro, porque uno a veces uno dice, esto no me queda bueno, esto no me asienta. Claro, ya me pongo otro. Sí, y la realidad con ellos es totalmente distinta. Eso es uno de los casos que le puedo decir que nos ha motivado a poder trabajar con ellos, y nos sentimos nosotros como, si no hacemos nada con ellos, yo creo que no hacemos nada. Mejor que el Señor nos lleve. Vamos a hacer una aclaración, porque cuando el pastor estaba hablando pasó una moto, sonó muy fuerte. Estamos en un departamento chiquitito, estamos tratando de hacer esto de la mejor manera posible porque estamos incomodando al pastor en su tiempo, viene llegando de 8 horas de viaje, nos contaba. Así que si escuchan un ruido o una ambulancia o cualquier otra cosa, perdónennos por favor, pero vale la pena escucharlo, así que continuamos, pero eso. Súper fuerte saber de que he sabido que no todos tenemos las mismas oportunidades, pero también el darse cuenta de cuántas realidades puede haber en una misma región, en un mismo país. Y es bueno el no estar cegado o cegada por tu entorno, el darse cuenta de que también hay gente que no tiene la misma suerte que uno y hay que saber ayudar a quien está a nuestro lado. Una pregunta que quizás sea un poco fuerte, pero yo quisiera consultarle, ¿qué proyectos ha tenido que abandonar debido a la falta de recursos?
¿Les digo todo o uno solo? Hacemos una lista. Bueno, miren, uno de los anhelos de nosotros nos hubiese encantado poder trabajar todos los fines de semana con los niños. Y lamentablemente en ese sentido no se puede, es complejo el tema. Nosotros intentamos en una oportunidad construir un lugar en el Bajo Malleco, en el sector Bajo Malleco, y intentamos como iglesia ya con todo lo que teníamos de construir un lugar. Queríamos ahí formar una biblioteca, tener computadores. La idea es para que ellos pudiesen acceder a informaciones que, como son de campo, que no pueden acceder a las facilidades en una ciudad. Y la verdad tuvimos que dejarlo de lado y el tema de la casa las tuvimos que regalar a un matrimonio joven del campo que no tenían dónde poder estar. Entonces nosotros dijimos, como trabajamos solamente el verano, démosle la casa, todo lo que invertimos quedó ahí, y ahí tuvimos que dejar de lado esto que la verdad mi esposa, para ella le fue bastante complicado porque ella estaba juntando libros ya para todo esto, y fue lamentablemente no pudimos terminarlo, pero está allí en nosotros. Si estuviesen las posibilidades, la idea de nosotros es poderlo desarrollar. Los tiempos de Dios saben cómo actúan y esperamos que en verdad en un futuro Él hará su obra para que eso pueda. Cualquier cosa que le podamos ayudar, ahí estamos. De hecho, vamos de ahí a dar los contactos porque yo creo que más de alguien puede ayudar. Está interesado en ayudar. Sigo con una. Justamente de sus proyectos. Vamos con todo con eso. ¿Cuáles son sus proyectos a futuro? Sí, lo primero sería señalar eso que le decimos, pero más allá de eso, a nosotros lo que nos encantaría y siempre anhelamos eso, es tener una casa, llamémosle así, como de acogida. Un lugar donde podamos reunir a niños que a veces a mí me dan ganas de llevármelo para mi casa. Le digo a mi esposa, adoptémoslo, por favor, adoptémoslo. Porque hay un niño en especial, bueno, son dos, un varoncito y una niña. Ellos vivieron una situación bastante compleja. Tienen su casa, es como una media agua, más o menos de esa línea. Piso así de tierra, ¿no? Y ellos bruscamente quedaron sin su mamá. Wow. Y solamente con su papá. Y la verdad es que el papá tenía que salir a trabajar, como son del campo, y ellos tuvieron que estar con familiares, una semana en una casa, otra semana en otra casa, y a nosotros nos dolió mucho el hecho de haberlo visto a uno de ellos por el camino, por ejemplo, cercano a su casa, llamando a su mamá. Y eso para nosotros fue, pero fue como una bomba. Va a terminar llorando. Y ahí yo le decía a mi esposa, si tuviésemos nosotros nuestra casa de acogida, lo hubiésemos traído, lo hubiésemos tenido ahí, que fueran atendidos por hijos del Señor, que fueran atendidos como hijos del Señor ellos. Para nosotros es como lo que ha estado en nuestro corazón durante bastante tiempo, y estamos pidiéndole al Señor que Él nos pueda dar el terreno en la ciudad de Collipulli, que es como el lugar que consideramos nosotros bastante estratégico para realizar todas nuestras actividades. Eso es uno de los proyectos que están ahí. La idea, por ejemplo, también está de en algún momento tener, no sé, ya sea un furgón, más o menos, que por último que tenga una capacidad para unas 20 personas,
tomar esos niños, hay niños que no conocen la nieve, por ejemplo, de tomarlos a ellos, llevarlos a conocer, claro, o traerlos acá a Santiago, hacerle un tour, que conozcan algunos lugares, pero es como lo que está ahí en nuestro corazón, y a la vez también generar las posibilidades de poder trabajar con un equipo de profesionales, ya sean médico, dentista, no sé, un abogado, trabajadores sociales, que puedan de alguna manera hacer una evaluación o de alguna manera poder ayudar a las personas en eso. Suplir esas necesidades que muchas veces son caras. No, y que allá tan lejos es difícil igual encontrar. Muy pocas personas no tienen la voluntad de hacerlo, y aparte se necesitan los recursos. O muchas veces la gente no sabe, por eso también es importante que lo conversemos, porque muchas veces hay gente que tiene ganas de ayudar y no sabe dónde hacerlo. Sí. Eso es verdad. Pastor, ¿de qué forma usted lleva a cabo estos proyectos de invierno, Navidad, útiles escolares? ¿Cuál es su forma de recaudarlos? ¿Cómo lo lleva día a día eso? Bueno, una buena pregunta, porque generalmente estos son nuestros amigos, amigos y hermanos quienes conocen el trabajo que desarrollamos, y la verdad que son ellos muy fundamentales en esta linda labor. Daré el caso, no voy a mencionar su nombre, sí, pero voy a dar el caso de una hermana que ella me tocó de poder hacerle aquí en la iglesia. En una oportunidad me tocó de hablar un tema y estaba ahí ella escuchando el tema que yo estaba hablando y que tenía que ver con misiones. Entonces ella estaba para ir a la universidad y claro, escuchó y todo, y recuerdo que me señaló que ella quería quería estudiar medicina y quería irse a trabajar ya sea para África o la India, quería irse a trabajar con su profesión. ¿Ya? A todo esto pasó el tiempo, no la volví a ver nunca más. Y en un momento en que nosotros estábamos pasando una situación, pero así muy difícil a nivel familiar, no que haya tenido problema con mi esposa, sino un tema económico que se dio en nuestra realidad, que fue bastante difícil. Pasamos un periodo muy complicado, y mire, se lo resumo en esto. Durante mucho tiempo nuestro desayuno fue un té, pan y margarina, nuestro almuerzo té, pan y margarina, nuestra vez té y margarina. A veces cambiaba, a veces era la margarina primero, después el pan. Fue un periodo muy complejo que vivimos, y recuerdo que en ese periodo, en una oportunidad, alguien dijo aló fuera de nuestra casa. Y nosotros salimos a mirar, era un tremendo vehículo, le diré yo. No le voy a decir la marca para no hacer propaganda. Ahí no tocan otros temas. Y se bajan del vehículo, y yo dije, oh, no es esa persona. Y claro, pues era esta dama que yo le había hecho clase en ese tiempo, ya habían pasado muchos años. Y se baja con su esposo y se baja con una bebé. Y nos abraza y se nos queda abrazando los dos ahí junto a mi esposa, y no nos soltaba, se nos puso a llorar. Nos dijo, no, vieran ustedes cuánto he tratado de contactarlo a ustedes y no he podido. Pero dijo, el Señor quiso que yo hoy día se pudiese dar esto. Entonces entró a la casa de nosotros y no nos dijo nada, agarró y dijo, espérennos un poquito, nosotros vamos y volvemos. Salió con su esposo, con su niña, y volvieron, y saben que trajeron así como, eran como 2 carros de mercadería, trajeron,
y se quedaron esa noche con nosotros. Al otro día se fueron y ahí ella nos dijo, ¿sabe que el Señor nos mandó? El Señor nos mandó a poder verlos a ustedes, y lo que queremos decirles es que no se sientan solos. Que lo que el Señor puso en nuestro corazón venirles a decir. Y si necesitan alguna cosa, queremos nosotros apoyarlo. En el trabajo con los niños queremos apoyarlo. Y ahí le comentamos nosotros el trabajo que estábamos haciendo, y desde ese tiempo ha sido una persona fundamental para nosotros, porque ahora en este periodo apadrinó a 26 niños. ¡Wow! Con materiales, con útiles escolares. Entonces han sido amigos así que nos conocen y que han visto nuestro trabajo, quienes han abrazado esta visión y nos han apoyado, y así se ha originado todo bajo el sistema. Nosotros le llamamos de apadrinamiento, porque ellos lo apadrinan, nosotros le sacamos una foto al niño recibiendo las cosas y se lo hacemos llegar a las personas que en este caso lo apadrinan, y todo eso por un tema de transparencia, que nos ayuda a nosotros a cuidarnos y también mantener ese canal con una cierta relación con las personas que les ayudan. Sí, por supuesto, sí. Qué hermoso. Esa ha sido como la forma. Estamos sin palabras, la verdad. Ya se acabó la entrevista. Aquí la podríamos cerrar, pero vamos a seguir. Le vamos a sacar el jugo al pastor porque viene muy lejos, así que vamos a aprovechar. Sí. Vamos a salir un poquito del tema de su trabajo con los niños. Vamos a entrar a su parte más íntima, la parte del pastor Ismael. La relación. Y su relación con Jesús. O sea, yo creo que para allá quiero indagar un poquito. Y me gustaría, como para partir, una pregunta así muy clásica: ¿cuál es la experiencia o la situación que usted más recuerda con Jesús de su vida? Siempre uno tiene un recuerdo así como regalón, un recuerdo que siempre marca y que es digno de predicación. Exacto. ¿Cuál es la experiencia que usted más recuerda? Tendría un libro. Tendría mucho que decir, pero sin duda para mí una de las cosas más maravillosas que recuerdo y que me colocan la piel de gallina cada vez que la recuerdo fue el día en que él apareció. Eso de verdad que es una experiencia fuerte para mí. Estaba viviendo un momento fuerte, difícil. Yo creo que, pudo haber sido, y creo que fue así, por tema de mi realidad de ser mapuche. Viví, o me sentía yo que vivía en medio de una sociedad donde el mapuche era mirado de otra manera, de otra forma. No sé cómo, disculpando esta expresión tan vulgar, como el indio, como lo peor prácticamente. Lo discriminaban. Sí. Directamente. Y viviendo en ese periodo, recuerdo que tenía una crisis existencial, porque me iba bien en mis estudios, estaba listo para ser enviado a trabajar para el norte, con práctica y todo pagado, y con el hecho de ser contratado. Y estaba viviendo donde me preguntaba acerca de la vida, de qué sirve vivir, de qué sirve uno seguir viviendo en medio de una realidad tan egoísta, donde una sociedad te segrega tanto. Y
viviendo también conflictos conmigo mismo, porque mi mamá lleva un año más que yo de que conoce al Señor. Y ella estuvo participando acá en San Diego, en la congregación Tiempo de Dios, con el pastor Eduardo, y ella me había hablado que estaba viniendo a la iglesia. Pero dentro de toda esa crisis que yo estaba viviendo existencial, no asimilé absolutamente nada. Y recuerdo que lo único que quería hacer yo era terminar con mi vida. Encontraba que no había otra manera de sobrellevar toda esta carga emocional, todas estas cosas que a veces yo por eso entiendo a mucha gente que hoy no tiene esta bendita esperanza que nosotros tenemos, que están expuestas lamentablemente a estas realidades. Y era como que algo me decía, es tu única solución, es tu única solución. No hay otra salida. Y recuerdo que yo vine acá a la iglesia, pero no para buscar del Señor, sino buscar a mi mamá. Y para decirle, porque mis padres son separados a la vez. Uh-huh. Ellos se separaron según yo tenía 3 años. Y yo crecí diciéndole mamá a otra persona. Y entonces yo quise como echarle la culpa a mi mamá de todo, porque a mi mamá yo la verdad la conocí a los 12 años. Era mi verdadera mamá. Entonces yo vine acá a la iglesia para retarla y para decirle, usted va a tener la culpa de que su hijo se quite la vida, como cosas así, argumentos que tenía como preparados. Y recuerdo esos meses de abril, fue un día jueves, estaba afuera en la iglesia, no me atreví a entrar y empezó a hacer un frío afuera, pero increíble, que de ahí yo me corrí un poquito más adentro y ahí había un hermano diácono que él ya falleció, se llamaba Eugenio Martínez, un lindo hermano, una linda persona. Y él me fue a tratar así, pero con tanto cariño, que agarró y me dijo, sabe que es difícil encontrar a su mamá con toda la gente que viene. Me dice, ¿y por qué no vamos? Se sienta, le espera un ratito y ahí seguro la va a encontrar. Y yo como vi que me trató así como tan amable, me sentí como llevado por él. y él me buscó un asiento. Incluso le pidió a una persona que yo no sé qué cara me vería. La persona se levantó y agarró todas sus cosas y me dejó el asiento. Y ahí subió el pastor Eduardo a predicar. Y él estuvo hablando del libro de los Hechos cuando Pablo naufragó en la isla de Malta. Y ya habla de unos aborígenes. Entonces, pero él se centró más en hablar de un viaje que estuvo a Corea del Sur, si yo no me equivoco, en ese periodo. Se entró a hablar de eso, y en parte de su predicación él habló del Che Guevara, habló de toda esta ideología, ¿verdad?, de revolución y todo eso, la cual yo en mi adolescencia abracé. Estuve ahí metido en... Pero bueno, eso es para otro espacio. Sí, para otro espacio. Entonces, el asunto es que él dijo, y yo recuerdo una de esas cosas que él decía, me recuerdo la predicación, lo que habló también, y él dice, ¿qué hace? Dijo él, que niños de 13 años tomen un arma para internarse, dice, y solamente por una ideología. Entonces él habla y dice, mire, yo fui a este lugar y en un estadio, dice, más de 100.000 jóvenes consagrándose para las misiones. Dijo, y fue impresionante haberlo visto. Y él hace un llamado y él dice, ¿habrá aquí algún joven, dice así, que quiera consagrarse para el Señor Jesucristo? Y dijo eso nomás. Y yo les digo así, pero literalmente yo sentí como que me agarraron. Me agarraron acá como de la polera y me tiraron hacia adelante, que yo no supe cómo llegué.
adelante. Y ese fue el día que la verdad hasta el día de hoy no lo olvido. Una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida. Porque no solamente sanó mi corazón, me dio, y me van a disculpar por esto, pero le dio sentido a mi vida. Me sanó porque tenía un problema en mis rodillas. Fui sano así, pero fracción de segundo. Yo sentí, pero un calor así, pero tan fuerte en mis rodillas que yo sabía que algo pasó ahí. Y bueno, y aparte de haber sanado mi corazón, aparte de haberme mostrado su amor, eso de verdad es lo más maravilloso que puedo recordar. Lo más maravilloso. Sí. Nos tiene todo llorando. Sí. Yo quiero salirme un poquito de la pauta. Disculpen las lágrimas. Me toca mucho su testimonio porque también yo llegué a la iglesia de vuelta, así. El Señor me salvó la vida. Estuve a punto de suicidarme. Y creo que más que las siguientes preguntas que puedan venir, es importante preguntarle esto. ¿Qué podría decirle usted a alguien que en este momento está pensando en quitarse la vida, habiendo pasado por eso? El conocer al Señor es meterse a una aventura, pero una de las aventuras más maravillosas, más extraordinarias. El conocerle a Él, sin duda, esto hay que probarlo. El salmista, él dijo, gustad y ved que es bueno el Señor. Y él dice, gustad y ved. Y la palabra gustad tiene que ver con saborearlo, tiene que ver con, no con que yo lo describa, porque yo le puedo describir cómo es el Señor, pero hay que vivirlo. Y a lo mejor mucha gente le ha fallado, a lo mejor mucha gente se ha desilusionado de todo, y yo creo que inclusive se ha podido hasta desilusionar de la iglesia. Pero vale la pena probar con el Señor, vale la pena probar con Él. Y la verdad que Él no va a fallar, no va a fallar. Y su palabra dice que un corazón contrito y humillado Él nunca va a despreciar. Inclusive si a veces uno, porque yo venía con esa actitud de tratar mal a mi mamá, y después nos reíamos porque después de haber pasado todo este episodio, salí abrazado con mi mamá de la iglesia, y mi mamá lloraba y me decía, yo vi pasar a alguien que se parecía a ti, pero dije, no, mi hijo, no creo, no, decía, si es más mundano, decía, no creo. Y ni siquiera ella creía. Entonces, después de ver la otra parte, lo mejor que uno puede hacer es tener ese encuentro con el Señor. Es lo maravilloso. Así que tal vez si alguno de ustedes está viviendo algún momento complicado, algún momento difícil, lo que más le puedo decir, dele la oportunidad al Señor. Dele la oportunidad a Él. A lo mejor las cosas van a seguir igual, pero uno tiene un amigo, tiene una persona que nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a invitar a vivir una aventura maravillosa. Amén. Qué tremendo. Qué hermoso. Sí, es un momento, yo creo que estamos todos
parentritis, como se dice aquí en Chile. Estamos todos parentritis, nos dejó con su testimonio un poco helados. Pero sí, a todos, bueno, a mí también me tocó un poco la experiencia parecida, a mí también fue difícil, y mi mamá también jamás pensó que yo iba a llegar a la iglesia, ya van un montón de años, también antes que ustedes nacieron. Ya entendí la talla de que soy chica, si no tengo. Pero hay otra arista que también podemos tomar, porque sí, llegar al Señor es lo más maravilloso, y sí, yo creo que todos los que estamos aquí podemos decirlo, que saborear o vivir un poco, más que entender, vivir la vida con Jesús cambia mucho, cambia todo, toda nuestra cosmovisión, cambia todo. Pero también hay una arista que es importante. Muchos cristianos hoy día se sienten lejos del Señor, y eso también los lleva a este mismo sentimiento de depresión o de sentirse. Incluso han habido noticias de pastores muy famosos que se han suicidado. El año pasado. Sí. Entonces, una de las preguntas que a mí me gustaría hacerle es: ¿cuáles son los puntos que usted cree que son más relevantes para alimentar una relación con el Señor? Porque sabemos que las relaciones son todas distintas, pero siempre hay una cierta base, siempre hay ciertas disciplinas, digamos, o de alguna forma cosas que nos mantienen vivos, abrazados al Señor, y para no sentirnos lejos. ¿Cuáles son las cosas que usted nos podría...? Bueno, primero que nada, y yo creo que una de las cosas fundamentales, una de las cosas que está allí, pero muchas veces nosotros no lo vemos, y esto tiene que ver con la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que me muestra al autor de la vida. Es la palabra del Señor la que me muestra cómo yo tengo que vivir la vida cristiana. Es la palabra del Señor la que alimenta mi corazón, es su palabra. Por lo tanto, cuando yo quiero de alguna manera profundizar, yo tengo que profundizar en su palabra. El mismo Señor Jesucristo, Él dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y Él mismo señaló acerca de la palabra que ellas dan testimonio acerca de Él, de quién es Él. La palabra dice que ella es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. De igual manera señala que ella es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Entonces, la manera de que se vive la vida cristiana tiene que de por sí vivir anclado en la palabra del Señor. Y es más, el primer salmo dice que es bienaventurado ese hombre que no anduvo en consejos de malos, pero a la vez también señala, dice, pero en la ley de Jehová medita, dice, de día y de noche. Y de ahí señala las consecuencias de ese caminar en la palabra. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Dice: y todo lo que hace prosperará. El sabio Salomón, ya en el ocaso de su vida, escribiendo el libro de Proverbios, él de igual manera lo señala. Y él dice, y él llega a ese extremo a decir: compra la verdad, dice, y no la venda. Dice así: cómprala y no la venda. Hablando de cuán fundamental debe ser para nosotros la voz de Dios por medio de su palabra. El tener ese compañerismo con la palabra del Señor, el tener ese tiempo. Mínimo nosotros deberíamos tener. El Señor Jesucristo, cuando le habló a los discípulos cuando se quedaron dormidos, Él les dijo: no pudieron velar conmigo siquiera una hora. Entonces, eso al buen entendedor, no muchas palabras. Él nos pide una horita siquiera, apartemos, estar con Él, apartarnos, dejar todo el teléfono de lado, computadores, dejar todo lo que nos distrae, dejarlo de lado y darnos un tiempecito con Él. De compañerismo, porque a veces nosotros tenemos como esto, ya una hora orando. En una oportunidad conversaba con él: pastor, pero yo no puedo pasar una hora, me decía, porque
pasan 5 minutos y se me acaban todo lo que tengo que decir. Pero el tener esta relación con el Señor muchas veces tiene que ver con estar en el silencio. Sí, Sí. sí, escuchar. Aprender a meditar. Es muy importante. Y adorar, ¿no? Sí, sí, y tener la palabra. Yo generalmente llevo un cuaderno. Llevo un cuaderno y un lapicito con mi Biblia. Si ustedes entraran al lugar donde estudio, hay muchos libros que tengo ahí que me ayudan de vez en cuando, pero más que todos ellos ha sido la palabra del Señor. Claro. Ha sido fundamental. Y ella es la que dan testimonio acerca de nuestro bendito Señor Jesucristo. Cuando uno se introduce en la palabra, se introduce en Él, en conocerle, ver sus atributos, ver su carácter, ver su amor, ver su bondad maravillosa, ver que en medio de toda esta convulsión que está viviendo nuestra sociedad, uno puede tener paz en su corazón. Yo les decía el otro día, porque hablaban del coronavirus y andan todos desesperados por el coronavirus. Sí, yo le decía, Señor, si el coronavirus significa de encontrarme luego y verte cara a cara, que así sea. Señor, los planes de Dios. Sí, y al final la verdad es que uno coloca su mirada no en la gente que pueda encontrar una cura para esto, sino en el Dios que todo lo puede hacer y que Él conoce mi tiempo, que Él sabe mi nacimiento hasta cuando yo tengo que partir de esta tierra. Él lo conoce todo y nuestra confianza radica plenamente en esa bondad maravillosa de Él. Wow. Estamos Nos deja, insisto, chascones. nos deja bien para Chascones. su respuesta. Una pata. Entramos a las preguntas complejas. Sí, cambiando el tema rotundamente. Acá ya nos ponemos la armadura, por Aquí- si acaso. Aquí es cuando nos excomulgan. No, vamos. Nosotros, una de las cosas que nos caracteriza o que hemos querido tomar como base es lo que está pasando con nuestro país y con la sociedad en general. Si bien Chile está viviendo una crisis social, la sociedad en general a nivel mundial está quebrada. Tenemos crisis en todos lados. Latinoamérica en especial está con varias crisis. Entonces, me gustaría saber cómo ve usted el escenario de la iglesia frente a la polarización. Válgase, o sea, se entienda por polarización cómo se fueron hacia los extremos las ideas y los pensamientos, como habló hace un rato usted, pastor, frente a la crisis social, siendo cristianos o la gente que no es cristiana. En realidad todo el país se polarizó, se fueron muy a la izquierda, muy a la derecha y comenzaron a dividirse. Los hermanos, los amigos que antes pasaban mucho tiempo juntos, que eran capaces de abrazarse, hoy día hay gente que incluso se odia. Entonces, me gustaría que usted nos contara cómo ve el escenario de la iglesia frente a esa situación. Bueno, miren, yo viendo esta realidad, yo encuentro que en verdad en este país no se ha podido sanar esas heridas que hubieron décadas atrás. Claro. Y esto vino a evidenciar de igual manera la pobre doctrina y enseñanza bíblica en la iglesia. Vino a dejarlo en evidencia. Porque si nosotros miramos las escrituras, creo que estas cosas no debiesen polarizarnos de la forma en que lamentablemente han caído muchos creyentes y que se han ido, tal como ustedes lo expresan, a extremos. Porque dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 4, dice solícitos en guardar, dice, la unidad en el vínculo de la paz. Y aquí hay algo que debe quedar en nosotros siempre grabado. La unidad no se hace, no se nace. Nosotros no somos las personas que fabricamos la unidad está. Porque es la naturaleza de Dios, el carácter de Dios, la Trinidad es unida. En el plan de salvación se muestra la unidad, cómo trabajó el Padre, cómo trabajó el Hijo y cómo trabaja el Espíritu Santo hoy en este tiempo. Entonces, la Trinidad de por sí es unidad.
Y ese es el carácter de la iglesia. La iglesia es unidad, debe ser unidad. Por lo tanto, nosotros no fabricamos unidad. La unidad no nace, la unidad está. Es el carácter de la iglesia. Entonces, si nosotros miráramos más las Escrituras, creo que este tipo de polarización no nos dividiría, porque a veces cuando uno habla acerca de ciertos tipos de cosas, o me llaman comunista o me llaman derechista. Y la verdad es que a veces uno prefiere mantenerse al margen para que no lo tilden de cierto tipo de cosas o cierto tipo de inclinación en cuanto a opinión que uno pueda de alguna manera tener. Pero si uno considera la palabra del Señor, y creo que nosotros como cristianos en estos temas que están pasando hoy de contingencia, es necesario que volvamos a revisar la Escritura. Porque la unidad se sustenta en la palabra del Señor. Ahí se sustenta. Porque, mire, yo les doy un ejemplo. La palabra del Señor dice que Pablo tuvo un desacuerdo, ¿verdad?, con Bernabé. Pero, ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos lo solucionaron. Ellos lo hablaron. Sí. Ellos no dijeron, ya no, tú ándate para allá, yo me voy para acá, no te quiero ver ni en pintura. No dijeron eso, sino que abordaron el tema y dijeron ya, ¿cómo lo hacemos? En el tema de servir a las mesas, de igual manera, ¿se acuerdan que dice el libro de los Hechos capítulo 6, dice que habían tenido ciertos desacuerdos porque estaban descuidando, los apóstoles estaban descuidando la mesa? Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros nos preocuparemos de la oración y la palabra y ustedes preocúpense de eso. O sea, llegaron a un acuerdo, ¿verdad? Abordaron la situación, tomaron un acuerdo y en pos de ello trabajaron. Pablo con Juan Marcos también, que en un principio dice, no, yo no voy con él, y después le dice, dale mi saludo. Sí. Claro, y dice, de igual manera Pablo escribe y le dice, tráiganme a Marcos que me es útil, dice, claro, para el ministerio, lo estaba pidiendo después. Entonces, nosotros no podemos permitir que estos tipos de cosas vengan de alguna manera a anular lo que es tan esencial y por la cual de igual manera en Juan capítulo 17 nuestro Señor Jesucristo también Él oró. Él dijo, Padre, que sean uno, como tú, dice yo, sean unos. Entonces Él coloca el estándar de la unidad, así como es la Trinidad. Ese es el estándar. Por lo tanto, yo veo que, y lo que ha traído en evidencia toda la situación que ha ocurrido, ha traído en evidencia nuestra... Mire, yo escuchando a un teólogo, él hablaba acerca de el analfabetismo bíblico. Y creo que ese analfabetismo bíblico es lo que trajo problemas dentro de la iglesia y por lo tanto nos tiene polarizados el día de hoy. Y algo que si miramos la Escritura no debiese ocurrir. No debiese ocurrir. Claro que Jesús nos llama, como dijimos, o como partimos en el primer capítulo diciendo, a la unidad. O sea, la base de todo es el amor. El amor a Dios y el amor y a escudriñar las Escrituras para no ser conmovidos por cosas ajenas. Sí. Hablando de lo mismo, ¿cómo cree usted que podríamos lograr una iglesia más unida? Abarcando a quienes hoy están dentro y fuera de la iglesia. Yo creo que volviéndonos a la palabra. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Sí. Es la base. Es que no hay una estrategia humana, no hay algo que pueda el hombre hacer, porque el hombre, la naturaleza humana de por sí no va a llevar a la unidad, porque no hay algo, un atisbo de Dios en su planteamiento, en su filosofía de vida. No lo hay, a no ser que la gracia de Dios venga sobre nuestras vidas. Por lo tanto, la única manera en que nosotros podamos ser un pueblo unido como iglesia es que volvamos a la Escritura. Y el volver a la Escritura, yo voy a reiterar esto, nos presenta el gran modelo de unidad como es nuestra Trinidad. Así es. El gran modelo de unidad. Y yo creo que esa es la manera, y lamentablemente, y digo esto lamentablemente, esto ha traído la falta de unidad. Hay un predicador muy conocido, él
se atrevió a ir más allá. Él dijo acerca de la división, dijo que la división era una plaga dentro de la iglesia. Totalmente de acuerdo. Es una plaga, dijo que en realidad donde llega genera tremendos daños ahí, pero si nosotros nos conducimos bajo el modelo escritural, bajo el mandato de nuestro Señor, que aún fue la oración. ¿Por qué el Señor en su oración menciona la unidad, por ejemplo? Porque Él sabía que nuestra naturaleza humana, que si no somos capaces de mirar las Escrituras, nosotros nos vamos a desviar. Nos inclinamos hacia lo incorrecto, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se ha dado todo esto? En verdad, creo que no veníamos tan preparados para ciertas palabras, para ciertos testimonios. Pasamos por todas las emociones. Sí, ya vamos a empezar a aterrizarlo porque si no vamos a hacer un podcast de 6 horas. Estoy segura que podríamos hacer todas las experiencias del pastor, pero... No, pero así dejamos también espacio para otra entrevista. Sí, hay que dejar material. Podamos. Pero bueno, pastor, usted ha visto nuestro nombre, ha visto en qué se basa todo lo que decimos. Así que ahora vamos con la pregunta fuerte. No. ¿Qué le inspira a la pregunta ¿y si nos unimos? Lo que genera en mí es una iglesia en avivamiento. Wow. Una iglesia... una iglesia viva, una iglesia cumpliendo la labor, el mandato de nuestro Señor, una iglesia siendo encendida en el fuego del Espíritu Santo, una iglesia viviendo días del cielo. Incluso el Señor Jesucristo, Él cuando ora dice, y cuando Él ora, porque uno cuando ora de lo que hay en el corazón, uno no ora cosas, a ver, ¿qué puedo orar hoy día? A ver, no. El Señor Jesucristo, Él cuando ora dice, venga tu reino, dice, ¿verdad? Y Él dice, hágase tu voluntad, dice, como en el cielo, también dice en la tierra. Wow, imagínense una iglesia unida. Es una iglesia que vive días del cielo. Una iglesia que está haciendo misiones, una iglesia que está haciendo luz, una iglesia que está haciendo sal, una iglesia que está haciendo de edificación, o una iglesia que cruza las barreras que esta sociedad ha levantado, barreras sociales, educacionales, barreras culturales. Es una iglesia que está haciendo de bendición para un país. Y yo creo que si nos unimos, se puede provocar. Wow. Se puede dar. Muchas gracias por eso. Chico, aplauso. Aquí inserte su sonido de aplauso del fondo. Sí, de ahí en la edición. Eso yo creo que ya con eso estamos. Muchas gracias por dejar un espacio. Queremos dejar un espacio a usted libre para que envíe un mensaje, saludos, recomendaciones, lo que usted estime conveniente. Es su espacio antes de cerrar. Bueno, miren, lo primero, felicitarlos a ustedes por lo que están haciendo, y yo quedé gratamente sorprendido por cuando ustedes me hicieron la invitación y cuando comencé a ver parte del trabajo que han desarrollado, porque están adentrándose en ciertas cosas que lamentablemente nosotros por nuestra falta de conocimiento de la palabra del Señor no somos capaces de adentrarnos, porque muchas veces nos dejamos llevar por las inclinaciones de nuestro corazón y que hemos arrastrado, ya sean políticas o de otro tipo de cosas. Creo que como iglesia muchas veces es necesario que se puedan abordar estos tipos de temas que lamentablemente nos han separado durante bastante tiempo, así que felicitarlos a ustedes, animarlos a que continúen y que el Señor le pueda dar los implementos necesarios para que puedan trabajar bastante que el Señor bien. Lo escuche, por favor. Y que sean de bendición para muchos. Y es necesario un espacio así, es muy necesario. Porque cuando uno, aquí me van a crucificar con lo que voy a decir. Nosotros lo vamos a hacer con usted. Porque a veces, inclusive en la radio,
como que hay una línea. Sí, hay una censura. Sí, claro, y no se aborda, no se dan mucho estas instancias de conversación, de hablar, de conversar, de autoanalizarnos como iglesia, de hacer un mea culpa acerca de nuestras realidades, de nuestro rol que tenemos en la sociedad. Así que ha sido, para mí de verdad, me ha bendecido mucho, y especialmente saber que son jóvenes todos ustedes, y eso Gracias. quiere decir que hay esperanza. hay mucha esperanza. Ariel no está joven, pero nada. Sí. Vamos a eliminar a Ariel de ese saludo, ¿ya? Sí, eso, y lo otro que yo creo que dentro de todo lo convulsionado que está nuestra sociedad, es tiempo que como iglesia nos volvamos a mirar la palabra del Señor, que volvamos a mirar a aquel que murió en la cruz del Calvario, que podamos volver a mirar a aquel que cuando oraba y decía, si te es posible, Padre, pasa de mí esta copa. Y él cuando lo dice, no lo dice porque hubiese sido cobarde o porque no nos haya querido salvar a nosotros. Y no lo dice porque tal vez la cruz era demasiado pesada para él, no. Sino que la misma palabra del Señor, el Evangelio de Juan, nos señala a nosotros y nos dice que él sabía lo que iba a pasar en Jerusalén cuando él tenía que ir a Jerusalén. Sabía que lo iban a crucificar y sabía que tenía que morir. Y dice el evangelista Juan, y afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por lo tanto, cuando él dice, si te es posible, pasa de mí esta copa, lo que él estaba preocupado es sentir el abandono de su padre. Claro. Y el sentir el abandono de su padre, y él dice, pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Porque él estaba decidido a dar su vida por nosotros. Él estaba decidido a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y creo que dentro de todo lo que hemos vivido como sociedad y estamos insertos como iglesia, mi llamado principalmente es para el pueblo cristiano. Volvámonos a la esencia de la cruz. Volvamos a mirar a nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a mirar lo maravilloso que es Él. Y él tiene planes de bien y no de mal, dice su palabra. Por lo tanto, volvamos a mirarlo a Él. Y tal vez para nuestros amigos que no conocen al Señor, lo que más le puedo hacer hincapié a ustedes, vuélvanse a Él. Y Él es amplio en perdonar, es amplio en brindar de su amor, de su bondad para con cada uno de nosotros. Y una linda instancia. Y Él nos da la posibilidad, Él no nos viene a coartar en nuestros pensamientos, pero sí los viene a canalizar con su bendita bondad maravillosa. Así que les animo y espero en el Señor que esta sea una linda oportunidad para que reflexionemos acerca de esta hermosa verdad. Volvamos a mirar a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Así que muchas gracias por todo. Volvamos a lo importante. Sí. Gracias, pastor. Muchas gracias. De verdad nos honra poder entrevistarlo, como dijimos en un principio. Ahora los que nos escuchan van a entender por qué nos inspira tanto. Sí. Así que le damos muchas gracias. Después de un largo viaje, cansado y todo, se tomó el tiempo. Y eso, queremos seguir adelante. De verdad nos anima mucho saber que usted está animándonos, vale la redundancia. Es uno de nuestros principales apoyos, aunque no lo crea. Siempre estamos viendo sus mensajes. Y eso, agradecerle mucho, despedirnos. Yo, de verdad... perdón. De verdad, agradezco mucho esta instancia. Yo de verdad lo admiro en muchos aspectos. Su fuerza como cristiano, su fuerza en el Evangelio, su fuerza como pueblo lo ha llevado adelante. Y hay muchas razones para destacar de usted y quisiera de verdad agradecer que ahora haya dado esta instancia y el apoyo que nos está dando. Lo que usted hace, lo que su pueblo hace es maravilloso.
Sí. Bueno, ahora sin interrumpir, perdón, puedo decir que lo mismo, muchas gracias por la labor que hace con los niños, porque en lo personal me toca mucho y quisiera ir allá en algún momento, me voy a aparecer por allá, ojalá junto a los chicos, pero al decirle a la gente que quien quiera conocer más sobre la labor, vamos a dejar las redes sociales abajo para que puedan ver cómo ayudar o estar más informados si quieren estar ahí involucrados. Es importante la labor del Señor. Sí, yo creo que decirlas al aire porque no todos leen los comentarios. Sí. Nadie lee los comentarios, seamos sinceros. Entonces, Pastor, para ubicarlo yo creo Instagram, lo más fácil. Sí, está eso, y a la vez también yo lo que hago generalmente coloco algunos pensamientos, en Instagram generalmente. Y también hay un Facebook, se llama Coyipulli Loncomahuida, se llama así, donde subimos imágenes de trabajos que realizamos, a veces también hacemos algún comentario, algún pensamiento, una reflexión de la palabra del Señor. Y en Instagram me aparece como Ismael Huentecoy. Sí, para que lo busquen. Con H, para la gente que no sabe cómo se escribe su apellido. Sí, igual lo vamos a dejar en los comentarios si quieren ir a buscarlo. Va a estar ahí en los comentarios del capítulo. Y aprovecho de igual manera, y disculpen que le quite tiempecito, como recordaba el trabajo con los niños. Yo quisiera destacar la labor de mi querida y amada esposa. Sí. Ella ha sido, pero fundamental. Yo doy gracias al Señor por el Señor darme ese maravilloso regalo. Para mí ella ha sido un regalo maravilloso, una tremenda mujer. Le falta la pura capa. Es una tremenda mujer. La verdad, lo que ha sido el ministerio, lo que ha sido el trabajo, porque ella es la que tiene que coordinar todo. Ella ve toda esa parte. Si alguien, por ejemplo, quisiera tal vez apadrinar un niño, por ejemplo, con quien tiene que contactarse inmediatamente con ella. Ella es la que es increíble, pero mire, yo llevo más tiempo trabajando en esos lugares, en relacionarme con la gente, pero ella los conoce mejor en nombre. La memoria acompaña a ella. Y ahí tengo ese serio problema, pero ella no, ella ha sido una... doy gracias al Señor por ella, ha sido una linda mujer, y la cual han pasado los años y sigo enamorado de ella, porque ha sido, y me ha dado de igual manera... de elegir. Sí, me ha dado, hay dos hijos maravillosos. Tengo mi hijo Eloy de 14 años y mi hija Aileen, que tiene 3 añitos. Ellos nos han enseñado a ser papá también. Sí. Qué genial. Sí. Muchas gracias, y también agradecer a la pastora que está allá, que no pudo estar acá con nosotros, pero ojalá en una próxima entrevista va a ser ella. Sí, ¿No? Sí, porque, sí, de verdad. Sí, yo espero, así como yo creo que va a salir esta grabación al aire, aprovecho ahí también. Invitar allá a la ciudad de Coyipulli, hagamos algunos recorridos, y ahí podemos hacer una grabación. Sí. Maravilloso. El Señor dispondrá para hacer todas esas cosas. Hermoso. Bueno, aprovecho mandarle ahí un saludo a los muchachos allá de nuestra congregación, que sin duda ellos están escuchando también esta entrevista. Un abrazo para ellos. Gracias por su apoyo, gracias por estar ahí siempre. Gracias por su compromiso, por amar al Señor. Les agradezco mucho por eso, chiquillos, y por el trabajo y la preocupación dentro de la iglesia. Así que les envío un abrazo y el Señor les bendiga una enormidad. No los voy a nombrar uno por uno, pero ustedes saben ahí su compromiso que tienen. Gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Dios les bendiga. Ya pues, chicos, nos despedimos entonces, como dijimos en el primer día, se hace con amor. Sí. Chao, chao. No olviden que les amamos. Sí, muchas gracias a todos los que nos escuchan. Unimos. Nos vemos. Peucayal.